Buenos días, mi nombre es Pablo Javier Patiño Grajales, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Antioquia. En esta oportunidad vamos a discutir, hacer una presentación acerca de lo que son las inmunodeficiencias primarias, sus mecanismos patogénicos, el diagnóstico clínico, el análisis de laboratorio y algunas referencias a lo que es el manejo clínico de estas condiciones que afectan el sistema inmune. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hablar de lo que son las inmunodeficiencias primarias o defectos congénitos del sistema inmune, particularmente desde el punto de vista de los mecanismos patogénicos, del análisis clínico y de laboratorio que permiten establecer el diagnóstico y algunas referencias a lo que es el manejo de estas condiciones congénitas básicamente del sistema inmune. Antes de iniciar es importante hacer referencia a algunos elementos de lo que es este sistema inmune, en particular cuál es la función que cumple. En principio, pues el sistema inmune se considera como un sistema complejo que es capaz de responder a los retos antigénicos de diferentes maneras. Un primer elemento central son las barreras físicas, que aunque no hacen parte de este sistema inmune como tal, sí cumplen una función fundamental. Pero en el caso de que esos retos antigénicos, sean microorganismos u otro tipo de macromoléculas, atraviesen las barreras, entran en juego mecanismos inmunológicos, tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, que se encargan de establecer esa respuesta para recuperar de alguna manera el funcionamiento o la estructura en el organismo. Esto lleva a un planteamiento bastante interesante, y es que el sistema inmune lo que es capaz de lograr es un equilibrio dinámico en el organismo, de manera que nos permite conducir a establecer que el estímulo antigénico es esencial para una respuesta inmune adecuada. O sea, si no tenemos exposición a los antígenos, si no tenemos reto antigénico, no se va a desarrollar de manera adecuada el sistema inmune y por lo tanto no tendríamos un sistema de defensa frente a los retos antigénicos, frente a los microorganismos, un sistema eficiente. Entonces, esto nos conduce a establecer algunos elementos fundamentales antes de entrar al tema propiamente dicho de las inmunodeficiencias primarias que tenemos que tener en consideración. Un primer elemento es lo que llamamos síndrome de infección recurrente, porque va a ser lo que es la marca central de las alteraciones en el sistema inmune, pero al mismo tiempo establece una relación con el desarrollo, la evolución de un sistema inmune normal. Entonces, en tal sentido, podemos hablar de un síndrome de infección recurrente normal que se debe a la interacción repetida del organismo, del hospedero, con los agentes infecciosos que se encuentran en el entorno, se encuentran en el medio ambiente. Entonces, ese síndrome de infección recurrente normal o SIR normal, básicamente tiene unas características que nos permite mantenerlo dentro de esa concepción, que son infecciones leves, generalmente de corta duración, y que son controladas por los mecanismos de defensa del mismo sistema inmune. O sea, en general no requieren tratamientos agresivos o tratamientos que van más allá, pues, de algunos manejos muchas veces sintomáticos. Como ya les decía, la evolución del sistema inmune depende de esta interacción con los microorganismos. Por lo tanto, en la medida que un individuo, un niño crece, va a estar expuesto a estos microorganismos y por lo tanto van a haber procesos de infecciones recurrentes, estableciendo este síndrome de infección recurrente normal. Se calcula, por ejemplo, como podemos ver en esta tabla, que a diferentes edades, en los primeros 14 años de vida, tenemos una alta presencia de infecciones, tomando, por ejemplo, las infecciones respiratorias como una referencia. Entonces, por ejemplo, antes del primer año de vida se puede tener
hasta 11 infecciones respiratorias. En los primeros 2 años de vida, 11.7 infecciones respiratorias, hasta eso, con un promedio de 5.7 respiraciones por año. En el tercer, cuarto año se calcula que pueden ser unas 10 infecciones por año, con un promedio de 4.7, hasta los 9, de los 5 a los 9, 5.5 de promedio, hasta 8 infecciones, y hasta los 14 años podemos tener una persona, un joven, sufrir 7 infecciones como máximo. Esto nos permite establecer que hasta la adolescencia una persona puede llegar a tener alrededor de 40, 45 episodios infecciosos, sin que esto indique una alteración del sistema inmune. O sea, básicamente lo que se da es un proceso de aprendizaje del sistema inmune ante los retos antigénicos. O sea, aprende a reconocer esos antígenos que están en el entorno. Pero no debemos pasar entonces a establecer en qué circunstancias ese síndrome de infección recurrente normal deja de ser normal y se convierte en algo que ya nos indica una alteración, una posible alteración, sea inmunológica o de algún otro componente del organismo. Y para esto, entonces, hay 3 conceptos claves que tenemos que tener en consideración, que son el de recurrencia, recaída y persistencia de la infección. La recurrencia se refiere fundamentalmente es episodios de procesos infecciosos que ocurren de manera independiente, o sea, después de que ha habido la recuperación de un proceso infeccioso, después de un tiempo hay un nuevo proceso infeccioso que puede ser similar o distinto del anterior. La recaída se refiere fundamentalmente a cuando en un proceso de recuperación de un proceso infeccioso aparece o se exacerba de nuevo el proceso infeccioso, o sea que no hay una recuperación completa, hay un estado, digamos, de un avance hacia la mejoría, pero recae el proceso. Y la persistencia de la infección es que podemos definirla como aquel proceso en el que no hay una recuperación completa, generalmente hay una disminución de la sintomatología, pero persiste la presencia del agente infeccioso en el individuo. ¿Sí? Entonces, con base en esto, podemos establecer con este tipo de análisis y con lo que vamos a ver a continuación, lo que es un síndrome de infección recurrente anormal, que se puede definir como expresión de trastornos inmunológicos o no inmunológicos caracterizados en función de la frecuencia inicial de la aparición de estos eventos, la severidad de las infecciones clínicas y la misma etiología de las infecciones, como veremos a continuación. Entonces se necesitan una serie de criterios partiendo de estas recaídas, de esta recurrencia o de la persistencia de la infección para establecer lo que es un síndrome de infección recurrente anormal o SIRA. Existen diferentes formas de llegar o establecer estos criterios de diagnóstico. Los que les presento a continuación han sido definidos por el Grupo de Inmunociencias Primarias de la Universidad de Antioquia después de un análisis bastante extenso de lo que son las características de presentación de muchas de las inmunodeficiencias primarias. Este grupo ha establecido 12 criterios. En algunas otras partes del mundo se hablan de 10, en otros hay menos criterios. Pero vale la pena que lo revisemos rápidamente. Por ejemplo, aumento en la frecuencia para la edad de infecciones significativas por año. O sea, como ya vimos, a lo largo de la infancia y de la adolescencia se pueden presentar muchos episodios infecciosos, pero en este caso son infecciones que tienen llaman la atención por lo significativo, que se presenten, por ejemplo, más de 3 infecciones por cada año. Una mayor recurrencia en los procesos infecciosos, o sea, cuando las infecciones se presentan con menos de 2 meses de intervalo. Hospitalizaciones frecuentes, o sea, que obligan al pediatra o al médico tratante a tomar la decisión de hospitalizar al paciente. Una característica muy importante, un criterio fundamental que puede ser incluso único para establecer un defecto inmunológico, como son la aparición de gérmenes oportunistas o inusuales como responsables de las infecciones. Una infección sistémica grave, sobre todo en la infancia, debe llamar la atención,
complicaciones y secuelas de los procesos infecciosos, compromiso del sistema hematopoyético, ¿sí? Por ejemplo, aparición de anemia o algunas alteraciones en el número de los leucocitos o en el número de plaquetas, deben llamar también la atención. Respuesta inadecuada a tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, o sea que después de hacer un tratamiento adecuado, no hay una respuesta que elimine el agente infeccioso. Un retraso pondoestatural o compromiso psiconeurológico o cognitivo de los pacientes, particularmente pues, de los niños, puede hablar de la persistencia de un proceso infeccioso. Reacciones anormales a vacunas vivas es siempre una señal de alerta en el sentido de que puede haber un defecto en la capacidad inmunológica del individuo. Antecedentes, sean familiares, fundamentalmente, pues, personales por supuesto, de SIDA, de otras inmunodeficiencias primarias en la familia, de otras condiciones inmunológicas consideradas secundarias, de neoplasias hematológicas, de autoinmunidad, de muerte temprana, o la presencia del antecedente de consanguinidad familiar tiene que llamar la atención a un posible defecto congénito. Y por último, enfermedades de injerto versus hospedero, sean después de la aplicación de transfusiones o cuando se sospeche que hay un quimerismo materno-fetal. Entonces también es un criterio de diagnóstico importante. Con base en estos criterios, entonces podemos avanzar hacia un enfoque inicial del paciente con SIDA. Si existen algunos de los criterios anteriores, no se ha establecido si tiene que ser 1, 2, 3 o 4, depende del tipo de criterio, como ya decía, si hay una infección por un germen oportunista de inmediato, se tiene que pensar en un defecto del sistema inmune. Entonces, depende esencialmente es del sentido común que se establezca en establecer esa relación entre las diferentes manifestaciones y si nos permiten decir que hay uno o más criterios para hablar de un síndrome de infección recurrente anormal. Si existen estos criterios, entonces vamos a determinar si existen otros factores predisponentes que nos puedan indicar que hay una alteración localizada, una alteración extensa o diseminada que pueda indicar o explicar la aparición de esos procesos infecciosos. Por ejemplo, un cuerpo extraño en una cavidad, por ejemplo, la nariz, en el conducto auditivo, en un bronquio, una sonda vesical. Generalmente lo que se caracteriza es por infecciones siempre en el mismo sitio y se deben esencialmente a que ese cuerpo extraño favorece la colonización y la aparición de procesos infecciosos. Pero si es un compromiso extensivo, por ejemplo, siempre son infecciones respiratorias o gastrointestinales, están hablando de una alteración en mucosa, por ejemplo, podemos pensar en una enfermedad como la fibrosis quística, en que no hay un defecto inmunológico como tal, pero se genera una posibilidad de colonizar y presentar infecciones a repetición en esa mucosa. O podemos tener en algunas ocasiones manifestaciones infecciosas diseminadas. Por ejemplo, por defectos en las válvulas cardíacas que llevan a la colonización por bacterias que conducen a procesos de bacteriemia, a siembras de microorganismos en distintas partes de la economía y por lo tanto hablamos de defectos o procesos infecciosos diseminados sin que exista un defecto congénito del sistema inmune. Entonces ahí estaríamos hablando en cualquiera de estas circunstancias de un síndrome de infección recurrente anormal no inmunológico. Pero si se descartan estos factores predisponentes, entonces podríamos pensar en un SIDA de características inmunológicas. Ahí entonces se entra a determinar si son defectos primarios del sistema inmune, entonces podríamos hablar de una inmunodeficiencia primaria, o si son defectos secundarios a otras alteraciones que afectan, por supuesto, la respuesta inmune, pero que no son propiamente el defecto inicial está ahí en las características estructurales o funcionales del sistema inmune. Y ahí podemos hablar de las alergias, en las que
muchas veces se acompaña de procesos infecciosos a este proceso que es un proceso inmunológico como tal, pero no hay una inmunodeficiencia, y las inmunodeficiencias secundarias, en las que hay otra serie de condiciones que veremos enseguida que explican un defecto inmunológico, pero que no es el defecto inicial. Rápidamente, para revisar algunas causas de inmunodeficiencias secundarias, podemos tener, por ejemplo, la desnutrición, la infección por el VIH, que se convierte hoy en día una de las causas más importantes de inmunodeficiencia, la prematurez o la inmadurez en los recién nacidos, particularmente pues, en los prematuros, infecciones congénitas como el citomegalovirus, la rubeola, ¿sí? Que conducen a un defecto inmunológico, enfermedades infecciosas como por ejemplo el sarampión, la tuberculosis, enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades infiltrativas de la médula ósea, neoplasias hematológicas estarían ahí, el uso de fármacos, por ejemplo, fármacos inmunosupresores, drogas citostáticas o agentes inmunosupresores como la radiación, los glucocorticoides son unos potentes inmunosupresores, otros fármacos que pueden afectar el sistema inmune, enfermedades autoinmunes que se pueden acompañar con infecciones como el lupus eritematoso, la sarcoidosis y algunas otras condiciones como los traumas severos, las quemaduras y, por ejemplo, la remoción del vaso en muchas circunstancias se asocia con aparición de infecciones a la represión. Entonces, todas estas condiciones conducen a una alteración secundaria del sistema inmune, entonces podríamos estar hablando de una inmunodeficiencia secundaria. Sin embargo, pasemos a analizar lo que es el tema fundamental de esta presentación, que son las inmunodeficiencias primarias. Podrían existir diferentes definiciones, sin embargo, tomo, digamos, una que es la más reconocida, aceptada actualmente, en la que se considera que pueden las inmunodeficiencias primarias son enfermedades congénitas, en algunos casos, como veremos brevemente a continuación, se consideran adquiridas, que resultan de mutaciones en genes que afectan sea la función del sistema inmune o la producción de moléculas esenciales para el funcionamiento, el desarrollo, el mantenimiento y regulación de este sistema inmune y de todo lo que es la respuesta frente a los diferentes antígenos, que pueden ser antígenos propios o antígenos foráneos. Entonces tenemos que vamos a entrar a analizar lo que son estas inmunodeficiencias o defectos congénitos del sistema inmune. Algunas cifras importantes que llaman la atención de la relevancia de estudiar estos defectos es que hoy se considera que hay más de 1000 genes asociados a la respuesta inmune dentro de lo que es el genoma humano. Por lo tanto, tenemos una enorme potencial de defectos congénitos en este sistema. Hasta el momento se han caracterizado más de 240 defectos genéticos como inmunodeficiencias primarias. Existen más de 200 síndromes genéticos con características asociadas a inmunodeficiencias primarias. Una característica fundamental es que generalmente se identifica, o sea, es el diagnóstico en la niñez, por el impacto que tienen estos defectos en la evolución, el desarrollo y el funcionamiento del sistema inmune, y esencialmente cuando se hace el diagnóstico en edades tempranas es mucho más frecuente en niños que en niñas, porque muchas de estas alteraciones son defectos congénitos asociados al cromosoma X, o sea, en los que los varones son afectados, mientras que las mujeres son portadoras. Cuando se hace el diagnóstico ya de algunas inmunodeficiencias en la vida adulta, generalmente no hay diferencia de sexo, es igual en hombres que en mujeres. Se calcula actualmente que por cada 2000 nacidos vivos se establece un diagnóstico de un paciente de inmunodeficiencia primaria. Y la prevalencia mundial se calcula hoy en alrededor de 1 por cada 5.000 a 10.000 personas, como digo, de manera global. ¿Cuál es el espectro clínico de las inmunodeficiencias primarias? Ya hemos dicho que la característica central de estos defectos congénitos del sistema inmune son las infecciones. O sea, estamos hablando de la susceptibilidad elevada a las infecciones y fundamentalmente de lo que es el SIDA. Sin embargo, debido a que los genes que están relacionados con el sistema inmune, que vimos que pueden ser más de 1000,
pueden tener expresión solamente en el sistema inmune, pero hay otros que se expresan preferencialmente en el sistema inmune, pero también en otros organismos o tejidos, y otros que se expresan fundamentalmente en órganos y tejidos diferentes del sistema inmune. Entonces conduce a que hayan otro tipo de alteraciones conjuntamente muchas veces, o a veces son las únicas que se dan con este cuadro de SIRA. Por ejemplo, autoinmunidad. Hay algunas inmunodeficiencias primarias que su característica fundamental es la respuesta autoinmune, sea sola o acompañada al SIRA. Pero también puede haber cáncer, o sea, alteraciones, diferenciación maligna de ciertos tejidos, o puede haber las alergias, como ya las mencionaba, por una hiperreactividad, alteración, por ejemplo, de mecanismos reguladores de la respuesta inmune, y por supuesto, también pueden haber alteraciones en la regulación de la respuesta inflamatoria, de manera que se puede presentar distintas alteraciones asociadas o manifestaciones asociadas a este SIRA, que no necesariamente nos llevan a ese aumento de mayor susceptibilidad a las infecciones, pero que hablan de una alteración, sea en mecanismos reguladores o en mecanismos efectores de la misma respuesta inmune. O sea que el espectro clínico es bastante amplio. Actualmente se ha establecido una clasificación de las inmunodeficiencias primarias. Hay un comité de expertos mundial que es liderado por la Organización de Sociedades Internacionales de Inmunología, que viene trabajando desde hace varias décadas, después de que se establecieron los primeros casos de inmunodeficiencias primarias en la década de los años 50 del siglo pasado. Se empezó a entender la complejidad de las inmunodeficiencias primarias y las diferentes manifestaciones y cuadros que conducían o que evidenciaban un defecto de la respuesta inmune. Entonces, esto llevó a que más adelante se constituyera este grupo de expertos, y periódicamente se hacen publicaciones de lo que son el avance del estudio de estas inmunodeficiencias primarias. Una de esas publicaciones tiene que ver fundamentalmente con la clasificación, o sea, cómo se pueden hoy clasificar las inmunodeficiencias primarias dependiendo de qué es lo que afecta en el sistema inmune. Tenemos dentro de esta clasificación 9 tipos de inmunodeficiencias. Un primer grupo lo podríamos denominar que son las inmunodeficiencias clásicas, ¿sí? Donde tenemos las inmunodeficiencias combinadas, o sea, defectos tanto en la inmunidad celular, o sea, linfocitos T como la humoral de linfocitos B. Un segundo tipo de inmunodeficiencias que son las predominantes de anticuerpos. Un tercero que son los defectos congénitos en el número o función de las células fagocíticas. Y un cuarto que son las deficiencias de complemento. Enseguida vamos a ver algo más de este tipo de inmunodeficiencias. Esas son las que se denominan clásicas porque son las que primero se identificaron, las que primero se clasificaron y que se explican relativamente fácil por defectos en diferentes componentes de la respuesta inmune. Estas 4 tipos de inmunodeficiencias clásicas tienen también unas manifestaciones más o menos diferenciadas que tienen que ver con la edad de aparición. Generalmente los anticuerpos se manifiestan desde el primer año, las combinadas mucho más tempranamente, las de fagocitos también antes del primer año, y las del complemento se pueden identificar o manifestar a cualquier edad. ¿Cuál es el tipo de complicaciones, infecciones que presentan estas inmunodeficiencias clásicas? Por ejemplo, las de anticuerpos generalmente manifiestan por infecciones respiratorias o del tracto gastrointestinal, de la piel, sistema nervioso central, sistémicas en general, ¿sí? Porque habla del defecto esencialmente de la producción de anticuerpos. Igual las combinadas, tracto respiratorio, gastrointestinal o sistémicas. Las fagocíticas, defecto en las células fagocíticas, también hablan esencialmente desde el punto de contacto de entrada de los microorganismos como la piel, tracto respiratorio, el hígado, tracto genitourinario, y complemento son generalmente infecciones bacterianas sistémicas. Pueden tener asociadas algunas manifestaciones, por ejemplo, los anticuerpos con frecuencia se acompañan de autoinmunidad de cáncer, igual que las combinadas. En las células, defectos de células fagocíticas se ha descrito, igual que en las de complemento,
o presencia de autoinmunidad. Y los gérmenes también varían. Por ejemplo, en los anticuerpos son gérmenes fundamentalmente extracelulares piógenos, como los estafilococo, estreptococo o hemófilos. En los intercelulares, en los defectos de combinados, se habla la presencia esencialmente tanto de gérmenes intracelulares como los virus, algunos virus y bacterias, o sea, una combinación. También hay hongos, como por ejemplo el cándida, el aspergillus, el Pneumocystis jirovecii y protozoos como el Cryptosporidium. En los defectos de células fagocíticas son generalmente bacterias catalasa positivas como estafilococo, serratia, klebsiella o Escherichia coli o Pocordelia cepacia. Y en el caso del complemento son bacterias piógenas fundamentalmente encapsuladas. Y en algunas ocasiones se presentan otros tipos de infecciones por microorganismos menos frecuentes. Por ejemplo, en las infecciones por anticuerpos puede haber enterovirus, poliovirus, salmonella, micoplasma. En las combinadas Campylobacter, Mycobacteria, que es una característica importante en los defectos de la inmunidad celular. En los fagocitos también pueden haber infecciones por hongos, por aspergillus o por otras bacterias como nocardia o salmonella. Y en las de complemento ocasionalmente hay virus como el citomegalovirus o los herpes virus. Las otras 5 inmunodeficiencias que conocemos actualmente, es una clasificación más reciente, son las inmunodeficiencias combinadas y asociadas con algunos síndromes. No vamos a entrar en detalle, solo voy a mencionarlas. Enfermedades con desregulación de la respuesta inmune, o sea, se pierde la capacidad de regular la respuesta inmune, o sea, se acompaña muchas veces con autoinmunidad. Defectos de la inmunidad innata, enseguida veremos algo a propósito de esto, desórdenes autoinflamatorios, o sea, pierde la regulación de la respuesta inflamatoria, y una última reciente inclusión en esta tabla de nuevas inmunodeficiencias, que son las fenocopias de las inmunodeficiencias primarias, que podríamos decir que son las inmunodeficiencias adquiridas, que se deben esencialmente a mutaciones que aparecen durante el desarrollo, ya no aparecen de forma congénita, sino que aparecen en cualquier edad, mutaciones que se presentan en algunos de los genes del sistema inmune y que por lo tanto conducen a aparición de inmunodeficiencias primarias. Rápidamente vamos a ver en qué fases o etapas del proceso de maduración de, de las células del sistema inmune se presentan estas alteraciones genéticas que conducen a la aparición de las inmunodeficiencias primarias. Vamos a ver solo pues, los ejemplos de las más relevantes. Por ejemplo, cuando hablamos de inmunodeficiencias celulares, sea por defecto en los linfocitos T o combinadas, que hay defecto de linfocitos T y en la producción de anticuerpos, se pueden presentar en diferentes niveles del proceso de diferenciación que ocurre esencialmente en todo lo que denominamos la ontogenia o desarrollo de las células, en este caso linfocitos T y linfocitos B, o sea, desde la médula ósea, pasando por diferentes procesos de maduración, inicialmente en esas células que llamamos pre-B y pre-T en la médula ósea, y luego en lo que ocurre esencialmente en la diferenciación y maduración en el timo, donde se da esa ontogenia de los linfocitos T. Entonces puede haber en diferentes niveles defectos, por ejemplo, como el síndrome de DiGeorge o la deficiencia de adenosina de aminasa, o defectos en el receptor de la interleuquina 7, o en la cadena gamma común, que es una cadena que comparten receptores como el de la interleuquina 2, la 4, la 7, la 15, o en señales intracelulares, o moléculas moleculares en la señalización intracelular, como la JAK3. Alteración en todas estas moléculas evitan que se dé una maduración de los linfocitos T. No alcanzan ni siquiera a formarse células pro-T. Pero pueden ocurrir otros defectos en una etapa posterior, por ejemplo, cuando no se da el rearreglo adecuado de los linfocitos, del TCR, ¿sí? Como por ejemplo defectos en las recombinasas o en las moléculas relacionadas con la señalización, ¿sí? En estas células de pro-T a pre-T, o posteriormente, ya después de que han habido esos procesos de recombinación y aparición del TCR, se pueden dar defectos en moléculas relacionadas con la activación y señalización de estas células, por ejemplo, ya como defectos en el CD45, en una molécula que se llama aire, o
pueden haber defectos ya en células T mucho más maduras, ¿sí? Por ejemplo, defectos en la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o CD8 o CD4, en células relacionadas con la señalización intracelular como la quinasa LCK o la SAP70, bueno, toda una serie de moléculas que al alterarse eh, afectan lo que es el proceso de señalización de los linfocitos T. Entonces tenemos que las inmunodeficiencias celulares o combinadas básicamente se deben a ese proceso, a alteraciones en ese proceso de maduración, diferenciación de los linfocitos T. Mientras que los defectos en la producción de anticuerpos, o sea, las inmunodeficiencias humorales, se deben fundamentalmente a una alteración en la maduración de las células B, que ocurre en el humano, en la médula ósea, que pueden haber defectos, como ya los mencionábamos en el caso anterior, que alteran tanto la maduración de linfocitos T como B, como por ejemplo el defecto en el receptor de interleuquina 7 o en la cadena gamma común o en JAK3, en que no se da esa diferenciación de las células precursoras de los linfocitos B o T. Pero ya una vez se han diferenciado los linfocitos pro-B, pueden haber también defectos que alteran los arreglos genéticos, como la alteración de las recombinasas, o moléculas específicas de los linfocitos B para ese proceso de generación del BCR o de la inmunoglobulina de membrana. Entonces, una alteración ahí evita que se dé ese paso de pro-B a célula pre-B. Pero también puede haber alteraciones en la señalización de esa maduración de los linfocitos B, por ejemplo, del paso de pre-B a células B inmadura, como por ejemplo el defecto en la quinasa, tirosina quinasa de Bruton o BTK, que es una molécula muy importante en esa señalización, en ese proceso de diferenciación. Pero después de que se generan células B, también pueden haber alteraciones, básicamente en el funcionamiento de esos linfocitos B en la periferia, en la que hay linfocitos B maduros en la periferia, pero no responden adecuadamente, no se diferencian ya sea células plasmáticas a linfocitos B maduros, efectores, o a linfocitos B de memoria. Y ahí tenemos, por ejemplo, defectos en el CD40, CD40 ligando, en señales relacionadas con la señalización intracelular o en moléculas ya relacionadas esencialmente con ese último evento de la función de los linfocitos B que conduce a lo que se ha denominado la inmunodeficiencia común variable, que ya antes se hablaba de un síndrome, hoy hay algunas alteraciones genéticas claramente identificadas, como son la deficiencia de ICOS, la deficiencia de C19, de BAF, del receptor de BAF y de TACI. Estas 4 moléculas son esencialmente moléculas relacionadas con el proceso de activación, diferenciación de los linfocitos B hacia células B de memoria y hacia células plasmáticas. O sea que tenemos que las alteraciones en la producción de anticuerpos, así como lo vimos en el caso anterior, también puede ocurrir en muchos niveles de la activación de los linfocitos B. Luego tenemos los defectos, sea en el número o función de las células fagocíticas, que es el tercer tipo de inmunodeficiencia clásica. No vamos a entrar en detalle, pero pueden haber defectos en la diferenciación de las células fagocíticas en la médula ósea, o sea, donde hay una serie de alteraciones, por ejemplo, una que tal vez la más frecuente, que es alteración en el gen de la elastasa, que evita la maduración adecuada de células fagocíticas, particularmente pues, de neutrófilos, pero también pueden haber defectos en la adhesión y la migración de estas células fagocíticas, o sea, en la adhesión básicamente a los tejidos endotelio y en la migración desde el lecho vascular hacia los tejidos, por ejemplo, defectos en las moléculas de adhesión leucocitaria, como por ejemplo las beta-2 integrinas y otro tipo pues, de alteraciones que se presentan ahí. Pero las alteraciones más frecuentes que se presentan en las células fagocíticas son defectos en la fagocitosis y en la evasión bactericida de estas células, en la que las células se produce
son capaces de adherirse, son capaces de migrar, pero son incapaces de o de fagocitar o de destruir los microorganismos que son fagocitados. Ahí tenemos el paradigma de los defectos en las células fagocíticas, que es la enfermedad granulomatosa crónica, que más adelante veremos en la forma en cómo se establece el diagnóstico y que se debe fundamentalmente a un defecto en un complejo proteico que son las proteínas FOX. Pero hay otras alteraciones adicionales que explican también alteraciones o incapacidad para estas células fagocíticas destruir los microorganismos. Entonces ahí tenemos tres tipos o tres patogénesis para explicar las inmunodeficiencias clásicas. Y miremos una de las que no se considera clásica, pero que cobra cada vez mayor relevancia en explicar algunos tipos de inmunodeficiencias primarias, como son los defectos en la inmunidad innata y particularmente algo que tiene que ver con el proceso de señalización de los receptores tipo TOL o TLR. Se han descrito ya alteraciones a este nivel, por ejemplo, defectos en una molécula que es la MID88 o en otra molécula como es IRAK4 o en otras moléculas como TRAF, TEC, o en moléculas relacionadas con la activación de la vía del NF-κB. Es importante tener en cuenta esto porque es una de las inmunodeficiencias que están apareciendo con mayor frecuencia, este tipo de alteraciones en la inmunidad innata. O sea que básicamente de lo que estamos hablando es de defectos en la señalización en respuesta a el reconocimiento que hacen las células de la inmunidad innata, células fagocíticas, las células dendríticas, frente a los PANs, o sea, las moléculas propias de los antígenos o de los microorganismos patogénicos. Entonces, esto conduce a que no se desencadene una respuesta inmune apropiada. Teniendo como marco esas primeras características clínicas y particularmente lo que es el síndrome de infección recurrente anormal y después una breve revisión de lo que son los mecanismos patogénicos de las inmunodeficiencias primarias, vamos a pasar rápidamente a lo que es el diagnóstico ya de laboratorio, o sea, para confirmar la presencia de una alteración en el sistema inmune. El grupo de inmunodeficiencias primarias ha establecido un flujograma para este diagnóstico con análisis de primera etapa, análisis de segunda etapa y un análisis de tercera etapa o ya establecen el diagnóstico molecular. Enseguida veremos la importancia de cada uno de estos, pero es importante identificar que con los de primera etapa, esencialmente lo que uno puede confirmar es que sí hay un SIRA, ¿sí? Y que muchas veces indica qué tipo de alteración inmunológica o no inmunológica podría estar asociada. Ya con los exámenes de segunda etapa definitivamente confirmamos el defecto inmunológico y fundamentalmente establecemos qué componente del sistema inmune se establece o está alterado. Por ejemplo, si hay alteraciones en la producción de anticuerpos, si hay defectos en la inmunidad tanto celular como inmunológico, como humoral, o sea, defectos combinados, o de los linfocitos T, si hay defectos en las células fagocíticas, sea en la función o en el número de las células fagocíticas, si se presenta una alteración en las moléculas o en el funcionamiento del complemento, si hay una alteración en la inmunidad innata o si se presentan alteraciones en la regulación inmune, en la respuesta inflamatoria y en los mecanismos inductores de apoptosis que pueden estar alterados en algunas de estas condiciones. Y finalmente, una vez se establece qué componente del sistema inmune está alterado, podemos pasar a establecer el diagnóstico molecular, o sea, a confirmar dónde está el defecto responsable de esta alteración. Y esto es lo que denominamos pruebas de tercera etapa o diagnóstico molecular. Vamos a ver entonces algunas de estos análisis, empezando por los de primera etapa. Estos análisis de primera etapa son análisis que debería hacer pues, el médico inicialmente ante un cuadro de infección recurrente anormal. O sea, si una vez se descarta, pues que sea un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de mayor exposición en las primeras etapas de vida de los niños y se sospecha que puede haber una
alteración que está explicando un síndrome de infección recurrente normal, entonces rápidamente hacer estos exámenes de laboratorio, como por ejemplo un hemoleucograma, en el que es importante pues, tener en cuenta los parámetros eritrocitarios, leucocitarios y plaquetarios, que pueden dar algunos evidencias, como veremos a continuación, a hacer estudios de reactantes de fase aguda para confirmar procesos inflamatorios e infecciosos, o sea que particularmente la dosificación de la proteína C reactiva y la identificación de los gérmenes causantes de la infección. O sea, se debería tratar de establecer el diagnóstico etiológico si se está presentando un proceso infeccioso, sea porque sean gérmenes comunes o porque se pueda identificar un agente infeccioso inusual u oportunista. Por ejemplo, el estudio del hemoleucograma puede casi que hacer el diagnóstico en algunas inmunodeficiencias primarias, como por ejemplo la neutropenia congénita o la neutropenia cíclica, en la que un análisis periódico, rutinario del hemoleucograma, entonces nos permite establecer, por ejemplo, una neutropenia congénita en la que hay niveles muy bajos, por debajo de 1000 neutrófilos o fagocitos, granulocitos por milímetro cúbico de manera constante. O poder llegar a establecer un cuadro de neutropenia cíclica en que hay una evolución a veces con valores normales, como se ven en estos picos, durante una evaluación de 4 meses, en que se encuentran en algún momento niveles normales, pero en otros momentos niveles anormales, tanto de fagocitos poligonucleares como de fagocitos mononucleares, los que se muestran acá en morado, mientras que los azules son los fagocitos mononucleares que miren que presentan esa evolución cíclica. Pero también el extendido de sangre periférica puede ser bastante informativo en algunas alteraciones de estas células fagocíticas, por ejemplo, como el síndrome de Chiari-Higachi, que se caracteriza por la aparición de unos gránulos intracelulares gigantes, tanto en células fagocíticas como en linfocitos, lo cual nos indica de una alteración, básicamente en este caso, del citoesqueleto que no permite la formación adecuada de los gránulos. Y esto prácticamente es patognomónico de este síndrome y con un solo extendido de sangre periférica se podría hacer el diagnóstico. Pero también la primera etapa es muy importante establecer el compromiso sistémico de las infecciones, o sea, por ejemplo, con el cultivo, con hemocultivos o con estudios radiológicos, como se presenta acá, por ejemplo, la placa de tórax para confirmar la presencia de compromiso pulmonar, o sea, de rayos florales, bronquiectasias, la aparición de diferentes anormalidades en el tórax, sí, puede ser importante. Y esto se puede confirmar por una tomografía computarizada, por ejemplo, de esta región del tórax para identificar con claridad, sean focos bronconeumónicos, la aparición de granulomas, la aparición de bronquiectasis, estudios, por ejemplo, de senos paranasales en infecciones recurrentes o crónicas de las vías respiratorias superiores que acompañan con gran frecuencia los defectos humorales, por ejemplo, en este caso, una sinusitis crónica, ¿sí? En los senos paranasales, y alteraciones, por ejemplo, como artritis piógena, como se ve con este compromiso de cadera, que pueden indicar también pues, un compromiso infeccioso sistémico. Para implementar estos análisis de primera etapa, y sobre todo si ya se está pensando en una posible alteración del sistema inmune y para descartar el componente familiar, es muy pertinente y es relativamente fácil hacer un familiograma o un patrón de herencia o lo que llamamos pues, comúnmente un pedigrí, con el fin de identificar si, por ejemplo, hay antecedentes familiares, sea de inmunodeficiencias primarias, de muertes tempranas, de infección recurrente normal, o el tema de consanguinidad, como se muestra en este caso, en este familiograma, donde pues, hay la presencia de pacientes afectados. Por ejemplo, esta niña, esta
mujer está afectada y se debe a que ambos padres eran portadoras, pero porque tenían una relación familiar, aunque no cercana, pero sí se evidencia la consanguinidad. Luego pasamos, si establecemos con ese examen de primera etapa, digamos, se da un soporte a la posibilidad de un SIDA inmunológico, entonces pasamos esencialmente a establecer el tipo de alteración del sistema inmune. Y antes de entrar en el detalle, es importante hacer referencia a lo que hoy nos permite hacer la mayor parte de los estudios en el sistema inmune. Lo que hoy se conoce como citometría de flujo es una técnica, ¿verdad?, bastante evolucionada, cada vez de mayor sofisticación, de mayor sensibilidad, con mayor cobertura en los análisis del sistema inmune y de otros tejidos o sistemas, y que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de tener anticuerpos monoclonales que reconocen los antígenos o moléculas que están en la superficie de las células del organismo, sean células del sistema inmune u otras células del organismo. En este caso, por ejemplo, una célula del sistema inmune tiene una cantidad de moléculas en su superficie, básicamente proteínas, glicoproteínas, muchas de ellas que actúan como receptores, como ligandos para otras moléculas, y que, por ejemplo, receptores de citoquinas o receptores para antígenos o receptores para moléculas coestimuladoras, y todo eso permite que tengamos una clasificación de las células. Por ejemplo, los linfocitos T, ¿cómo se identifican? Mediante la expresión de CD3, CD4 o CD3, CD8. Sí, los CD4, CD3 son los ayudadores, los CD3, CD8 los citotóxicos. Entonces podemos tener anticuerpos monoclonales que nos permiten esa identificación, o los linfocitos B con anticuerpos contra CD19 y CD20, que son moléculas de los linfocitos B, células dendríticas expresan CD11C y CD123, entonces anticuerpos contra esas moléculas podemos identificar. Las células NK expresan CD56, las células precursoras, células madre, expresan el CD34, los macrófagos monocitos CD14, CD33, los granulocitos CD66B, las plaquetas CD41, 61, 62, y así. De manera que tenemos esos anticuerpos monoclonales que reconocen específicamente cada una de estas moléculas. Podemos plantear un patrón de células del sistema inmune o de otras células del organismo. Y ya veremos a continuación entonces cómo nos permite establecer el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias o de los defectos congénitos del sistema inmune. Entonces, a partir de esto, un elemento central de los exámenes de segunda etapa es la evaluación de las células de la inmunidad innata y de las células de la inmunidad adaptativa. En el caso de la inmunidad innata podemos evaluar la explosión respiratoria. Ya veremos cómo se hace. Se puede mirar la expresión de moléculas de adhesión, que ya vimos que es un defecto que se presenta en estas células. Se puede evaluar el número de monocitos, la presencia de monocitos. Se pueden evaluar receptores de citoquinas relacionadas con la inmunidad innata, por ejemplo, el receptor de interleuquina 12 o el receptor de interferón gamma o la producción de interleuquina 2. Se pueden evaluar células dendríticas o se pueden evaluar células NK, por ejemplo, la expresión de receptores de células NK o cómo actúan de manera citotóxica. En este caso, entonces, por ejemplo, tenemos a manera de ejemplo una evaluación de la explosión respiratoria que se puede medir mediante la técnica de citometría de flujo, gracias a que existen fluorocromos o sondas fluorescentes que reaccionan con las especies reactivas de oxígeno que producen las células fagocíticas una vez se da el fenómeno de activación de estas células mediante diferentes estímulos, por ejemplo la fagocitosis. Estas moléculas derivadas del oxígeno, de la explosión respiratoria, agentes oxidantes, son fundamentales para la eliminación de microorganismos. Entonces se asocia su efecto con una mayor aparición de infecciones. Y este es el caso de la enfermedad granulomatosa crónica. Aquí vemos, por ejemplo, en un individuo sus células fagocíticas son neutrófilos sin estímulo, no hay producción de especies reactivas de oxígeno, hay una baja fluorescencia,
en esta figura, pero cuando se activa con un agente que activa esas células, activa la expresión respiratoria, se desplaza esa señal hacia la derecha, lo cual indica que hay una alta fluorescencia. Entonces, más de un 90 y casi 98% de las células están produciendo especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa en un paciente que tiene una enfermedad granulomatosa crónica, o sea, un defecto en el sistema MA de oxígeno? Se estimule la fagocitosis, se estimule la explosión respiratoria, no hay cambio. Básicamente no hay cambio en la fluorescencia en esas células fagocíticas. ¿Qué sucede en una madre portadora de este defecto? Porque este es un defecto en muchas ocasiones ligado al cromosoma X, en que la madre, como es portadora, tiene dos poblaciones, una población anormal que no se activa, esta que no está en R1, y una población normal que sí se activa, similar a la que tiene una persona normal. ¿Esto qué significa? Que esta señora es quimética, o sea, tiene una población anormal y una población normal de células fagocíticas. En algunos otros pacientes el diagnóstico no es tan simple, no es blanco o negro como se ve en el primer caso. En algunos pacientes tienen un comportamiento en el que se presenta un defecto limitado, pero generalizado de las células fagocíticas, como es en este caso, en el que a pesar de que se estimulan, no hay un cambio tan dramático como ocurre en una persona normal, sino que es un cambio intermedio y nos habla que hay un defecto parcial en la función de este sistema oxidasa de las células fagocíticas. Con estas pruebas se establece el diagnóstico, ya una prueba de segunda etapa, un diagnóstico definitivo de enfermedad granulomatosa crónica, o sea, un defecto en las células fagocíticas. Aquí vemos rápidamente qué es lo que ocurre en ese defecto. Lo que se presenta es una incapacidad para que se conforme todo ese sistema NADPH oxidasa que es necesario para lograr un proceso de oxidorreducción a partir de NADPH para llegar a producir especies reactivas de oxígeno necesarias para eliminar el microorganismo y activar mecanismos efectores durante la fagocitosis. Si uno lo viera, se puede mirar con especies, con colorantes que se reducen en presencia de especies reactivas del oxígeno. Por ejemplo, estos son neutrófilos normales, estos que se muestran aquí, morado intenso en el extendido de sangre periférica después del estímulo, y estos son neutrófilos que no respondieron, o sea, fueron incapaces de producir especies reactivas de oxígeno y de reducir. Entonces, esto establece el diagnóstico de una enfermedad granulomatosa crónica, es un defecto en las producciones respiratorias. Pero también podemos ver los defectos en la adherencia, ¿sí? Porque no hay expresión, por ejemplo, de integrinas leucocitarias en la que se dirige un anticuerpo monoclonal contra el CD18, que hace parte de las integrinas leucocitarias, y por lo tanto podemos establecer el diagnóstico. En este caso, este es un caso normal, pero es una expresión normal del CD18. Pasa en el que si no hubiera expresión del CD18, las células estarían en este cuadrante superior izquierdo, pero en el caso de expresar el CD18, que es necesario para esas integrinas leucocitarias, estaría en este cuadrante superior derecho. Con esto, entonces, en los pacientes que sospechen una adhesión un defecto en la adhesión leucocitaria, podríamos hacer el diagnóstico. También lo podemos hacer, como ya les decía, si hay alteración en los receptores de citoquinas, por ejemplo, el receptor de interleuquina 1 o el receptor de la interleuquina 12 en los leucocitos, también mediante citometría de flujo. Por ejemplo, el receptor del interferón gamma tiene una alta expresión en los monocitos y una baja expresión en los linfocitos T. Entonces, un paciente en el que se sospeche esa alteración encontraría una disminución en este pico que se ve acá del receptor interferón gamma en la cadena 1 en los monocitos. Igual en el receptor de la cadena beta de la interleuquina 12. Esta es una expresión normal, esta que se muestra en azul, es una expresión normal de esa cadena beta del receptor de interleuquina 12. ¿Qué pasaría en un paciente que tiene una deficiencia? No se podría evidenciar esta alta expresión del receptor de interleuquina 12
en los diferentes leucocitos. También se puede evaluar mediante diferentes técnicas la respuesta citotóxica de los linfocitos NK, una prueba en segunda etapa. Por ejemplo, en este caso, la respuesta citotóxica se asocia a la liberación de perforinas, que se pueden mirar mediante citometría de flujo. En un control normal se encuentra que hay una alta expresión de perforinas, ¿sí? O sea, las células NK tienen perforinas, pero en un paciente que tiene defectos en las células NK, tiene una alteración en la producción de perforinas, no se ve ese cambio. Si no se ve ese cambio hacia el aumento de fluorescencia, entonces eso indica que tiene. Y además se puede ver de manera funcional, ¿sí? Comparando lo que ocurre en un individuo normal versus en un individuo afectado, en la posibilidad de que esas células citotóxicas destruyan células blancas. Por ejemplo, aquí se ponen células NK en presencia de ciertas células que normalmente destruyen células tumorales y se ponen en ausencia de estímulo o estimuladas con interleuquina 2 o interleuquina 15, que son potentes activadores de las células NK. Si esas células NK se exponen a estas citoquinas en diferentes relaciones de células NK, células blanco, aumenta la capacidad citotóxica, como se muestra acá, ¿sí? La capacidad de destruir esas células tumorales. Pero en un individuo afectado por un defecto en las células citotóxicas, eso no ocurre. Entonces, queda una respuesta plana aún en presencia de activadores de células NK con interleuquina 2 o interleuquina 15, como se muestra entonces en esta figura. De esta manera, entonces, se establece un diagnóstico de las células NK. Hasta ahí vemos defectos en la inmunidad innata. Ahora veamos rápidamente qué ocurre o cómo se establece el diagnóstico en la inmunidad, en los defectos de la inmunidad celular específica. Entonces se puede hacer mediante, por ejemplo, el recuento y fenotipo linfocitos T, como ya lo veíamos por citometría de flujo, ya lo vamos a ver más detalle, desde que se puede hacer caracterización de CD3, CD4, moléculas de activación, por ejemplo, estos linfocitos B, o marcadores incluso de memoria, o medir también la respuesta a activadores de los linfocitos T, o sea, mitógenos, antígenos específicos, o la prueba de hipersensibilidad retardada, o pruebas de citotoxicidad específica. En el caso de los linfocitos T, podemos identificarlos, como ya les decía ahora, por citometría de flujo, con anticuerpos específicos, monoclonales específicos contra el CD3 y el CD4, por ejemplo, en el caso de los linfocitos T ayudadores. Aquí se muestra en verde los linfocitos los anticuerpos anti-CD3 y en naranja los anti-CD4. Entonces, en un individuo que tiene la expresión de estas moléculas CD3 y CD4 en la superficie de sus linfocitos, vamos a tener células doblemente positivas, como las que se muestran aquí en este diagrama, en el cuadrante superior derecho, porque se marcan tanto con anti-CD4 como con anti-CD3. Y va a haber una población que solo se marca con anti-CD3, que son, por ejemplo, los linfocitos CD3 positivos, pero CD8 positivos, CD4 negativos. Y una población de linfocitos que no se marca con ninguno de los dos. O sea, son ciertos linfocitos, por ejemplo, las células NK, que no son CD3 positivos. Esto es lo normal que uno encuentra en un individuo en sangre periférica. Pero, ¿qué sucede en una persona, ¿sí?, que pueda tener un defecto en CD4, como se muestra aquí en la parte inferior? Después de marcar con el CD3, se señala acá, se expone tanto a CD4 como a CD8. Estas células CD3 positivas están marcadas con este anticuerpo monoclonal. Y uno encuentra que no hay células, bueno, perdón, aquí básicamente lo que se muestra es que no hay células que marquen simultáneamente CD4 con CD8, que es lo normal. Pero si uno encontrara que estas son CD3 positivas, CD4 negativas, estaríamos hablando de un defecto. Estaríamos hablando de un defecto en la expresión de CD4. Normalmente, un 60-80% de los linfocitos en sangre periférica son CD3 positivos. Más o menos un 60-70%
son CD3 positivos, CD4 positivos, y un 20-30% son CD3 positivos, CD8 positivos. Esa es la relación que normalmente se mantiene. Por ejemplo, los pacientes con SIDA se invierte esa relación porque se disminuye la proporción de los CD4. Pero además de establecer el diagnóstico fenotípico con estos marcadores, podemos establecer el diagnóstico funcional. Por ejemplo, la incapacidad de los linfocitos T para proliferar ante antígenos, medido también por citometría de flujo. Entonces, cuando una célula se expone a un antígeno, ella prolifera, ¿sí? Y al proliferar, de forma clona. Y mientras más tiempo pasa, forma mucho más clones, que es lo que se evidencia en esta figura. Entonces, a medida que pasa el tiempo, van aumentando el número de células, o sea, aumenta el número de células y por lo tanto la fluorescencia se reparte entre esas células y disminuye la fluorescencia, o sea, se desplaza la figura hacia la izquierda en la citometría de flujo, pero se mantiene un número alto de células, lo que nos indica que están respondiendo frente al antígeno o al mitógeno. En una persona o en una alteración en la respuesta proliferativa, lo que se evidenciaría es una incapacidad de estas células, de estos linfocitos, para formar estos picos que se muestran acá ante diferentes estímulos, como un mitógeno, como la fitohemaglutinina, a distintas concentraciones y a distintos tiempos del proceso de activación. O sea, con esta prueba podríamos mirar en qué casos no responden adecuadamente los linfocitos obtenidos de sangre periférica. Pero también se puede hacer una prueba en vivo, que es la prueba de hipersensibilidad retardada, como la intradermoreacción, por ejemplo, con la tuberculina, lepomina, candidina, toxoide tetánico, en la que se puede mirar esa respuesta en la piel cuando se aplica el antígeno de manera intradérmica. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando una persona está sensibilizada a uno de estos antígenos, las células dendríticas lo que hacen es capturar ese antígeno, las células presentadoras que hay en la piel, en la dermis, capturan ese antígeno, lo presentan a los linfocitos T de memoria que tiene ese individuo, eso genera una respuesta localizada, atrae células del sistema inmune y forma una induración, una especie de granuloma en ese de aparición rápida en 24, 48 horas, 72 horas, que permite indicar que hay una respuesta de memoria adecuada frente a este antígeno. Y de esta manera podemos evaluar la memoria de células T fundamentalmente frente a los antígenos. Pasemos ahora a los efectos en la inmunidad humoral, cómo se analizan variantes técnicas como electroforesis de proteínas, midiendo los anticuerpos, haciendo un recuento de linfocitos B, midiendo anticuerpos específicos o midiendo la activación de los linfocitos B. Lo primero y más sencillo es medir los anticuerpos en suero, mediante una técnica que se llama electroforesis de proteínas, que nos permite mirar la presencia de las diferentes proteínas en el suelo. Mediante la técnica, exponer esas proteínas a una carga eléctrica, en este caso, hay un defecto en la cadena, en el pico gamma, que es particular o diagnóstico de una inmunodeficiencia humoral. Pero el diagnóstico solo se establece cuando hacemos dosificación específica, sea inmunoglobulina G, N, A, que nos permite entonces definir exactamente dónde está el defecto. Aquí es muy importante tener en cuenta el momento, la edad en la que se hace ese estudio, porque recuerden que los primeros 6 meses de vida la inmunoglobulina que tienen los niños es fundamentalmente inmunoglobulina G materna, como muestra acá, pero después aparece la M tempranamente, después demora un poco más en aparecer la G y posteriormente aparece la A hasta ciertos niveles. Entonces, es necesario correlacionar los niveles que se establecen o que se encuentran en los pacientes con la edad, como se muestra, por ejemplo, en esta tabla que evidencia esos distintos niveles. Pero también podemos establecer la presencia de linfocitos B en sangre periférica mediante citometría de flujo,
con estos anticuerpos específicos de los linfocitos B, como por ejemplo el CD19, que es un marcador específico que ya les decía de los linfocitos B, o con otro marcador que es el CD20. Entonces uno puede mirar doble marcaje, CD19 y CD20. En condiciones normales se encuentra, como en estos dos casos, se encuentra la expresión de ambos marcadores, tanto CD19 como CD20 células. En pacientes afectados, por ejemplo, en este caso de defecto en el CD19, se ve que hay expresión de CD20, o sea, hay aumento aquí en la fluorescencia en el eje de la Y, pero no hay el cambio que se ve normalmente en el eje de las X, como lo tiene el individuo normal. Estos dos casos, utilizando dos tipos de anticuerpos monoclonales, nos permite confirmar un defecto en CD19. Pero también se pueden cuantificar los anticuerpos específicos. O sea, se pueden aislar inmunoglobulinas de sangre periférica específicamente contra ciertos antígenos y medirlos en el laboratorio, por ejemplo, anticuerpos contra antígenos T-dependientes como el tétano o la difteria o la rubeola o la hepatitis B, porque estamos vacunados contra estos antígenos. Entonces podemos mirar qué tanto respondemos frente a los antígenos vacunales o frente a antígenos timo-independientes como los polisacáridos del neumococo, que también nos vacunamos, o pacientes que reciben ciertos tipos de inmunoglobulinas, por ejemplo, inmunoglobulina contra la rabia, contra ciertos agentes que no nos producen infección normalmente. Entonces, uno puede mirar esa producción de anticuerpos específicos y, por lo tanto, confirmar si hay un defecto no solo en la cantidad, sino en la calidad del tipo de anticuerpos. Como se muestra, por ejemplo, acá, este es un ejemplo de un defecto en la producción de anticuerpos específicos contra el neumococo. Después de la vacunación no hay un incremento significativo o incluso hay valores más bajos de inmunoglobulina G contra los polisacáridos del neumococo. Esto nos confirma un defecto en la producción de anticuerpos específicos. Ya para terminar, pues vamos a ver rápidamente que también se puede evaluar el complemento mediante cuantificación de moléculas como el C3 y el C4, que son moléculas claves en la activación del complemento. Se pueden cuantificar otras moléculas, cada vez pues hay mayor posibilidad de utilizar anticuerpos monoclonales, pero también hay una prueba funcional que se llama el complejo hemolítico 50, que nos permite ver la capacidad que tiene la activación del complemento para alisar glóbulos rojos que han sido sensibilizados con anticuerpos, con glóbulos de carnero a los cuales se le pega el complejo de ataque a la membrana e induce lisis, y eso se puede mirar mediante espectro turbimetría. Ya para finalizar, entonces, cómo se establece el diagnóstico genotípico, o sea, el diagnóstico molecular. O sea, ¿dónde está el defecto? Para eso se utilizan pues, pruebas básicamente de biología molecular, como la reacción en polimerasa de cadena dentro del DNA complementario para identificar si hay, en qué sitio de un gen puede estar el defecto, como demuestra por ejemplo en este caso, o identificando una alteración en la proteína, como es una técnica que se llama el Western blotting, o sea que mediante anticuerpos específicos se puede detectar una deficiencia en una determinada proteína, o se puede hacer cariotipo o FISH, que es una forma mucho más sensible de cariotipo, para ver si hay grandes alteraciones cromosómicas como delecciones, translocaciones de cromosomas, y finalmente se establece mediante el secuenciamiento del ADN, sea ADN genómico, o sea del ADN nuclear, o el secuenciamiento del ADN complementario, que es el ADN que se obtiene a partir del RNA mensajero, ARN mensajero, en el cual uno puede, ya mediante técnicas cada vez más automatizadas, identificar la secuencia específica y definir en qué sitio específico está la alteración, como por ejemplo se muestra aquí en este caso, que hay un defecto, ¿sí?, en esta, una mutación, en este caso, ¿sí?, en la que aparece este pico en los pacientes, o sea, este pico rojo que se muestra aquí, que no aparece en los individuos normales.
que tiene este pico azul en esta posición, que normalmente es una C, y estos pacientes tienen, en vez de esa C, o sea, de una citosina, tienen una timina. Igual acá se muestra pacientes que en vez de tener estas moléculas, estos picos grises, ¿sí? Tienen básicamente unos picos, un corrimiento de los picos que están posteriormente. Este pico verde, rojo y pico rojos, que hablan que hay una dirección, ¿sí?, en ese punto del ADN complementario. Entonces, con esto podemos identificar la mutación. Por ejemplo, en este caso se cambia un aminoácido, la arginina, se cambia por aminoácido que permite que se dé fundamentalmente a la alteración de un solo nucleótido. Se cambia ese solo nucleótido y por lo tanto nos produce lo que se llama un cambio, una alteración en la lectura del codón y nos genera un aminoácido diferente, que en este caso es un triptofano. Con todo esto, pues pasamos a establecer el diagnóstico, el manejo de los pacientes con necesidades primarias, que debe ser un manejo interdisciplinario. Para esto, pues, es fundamental establecer un diagnóstico rápido de las inmunodeficiencias primarias y, a partir de esto, establecer una terapia convencional, que es prevenir las infecciones y las secuelas, o sea, con tratamiento antibiótico, por ejemplo, manejar la familia, los problemas emocionales. Hacer un manejo nutricional es fundamental. El estado nutricional depende del estado nutricional, depende de la capacidad muchas veces de una respuesta adecuada del sistema inmune. La terapia antibiótica crónica, por ejemplo, profiláctica en muchos casos, evitar de complicaciones infecciosas inmunes o identificarlas rápidamente, por ejemplo, en el caso de cáncer, para hacer terapias adecuadas, evaluar función hepática y renal, evitar otras complicaciones, o la profilaxis de infecciones mediante vacunas, en algunos casos, no siempre, o mediante gamma-globulinas inmunes específicas. ¿En qué caso se recomienda la antibiótico-terapia, que es una de las situaciones difíciles de establecer? Cuando se establece un microorganismo causante que puede ser muy agresivo. Entonces es necesario hacer esa quimioterapia, esa antibiótico-terapia profiláctica. Si hay un sobretratamiento, o sea, si hay un uso frecuente de antibióticos que permita establecer criterios para tener dosis mayores y una definición de antibióticos de tal manera que permita bloquear el crecimiento de ciertos microorganismos. O sea, de manera que se evite la selección de microorganismos resistentes. Se debe siempre considerar microorganismos, la antibiótico-terapia, cuando hay la posibilidad de que hayan gérmenes oportunistas o no frecuentes o inusuales. En algunos casos se pueden utilizar los antivirales, por ejemplo, el citomegalovirus. En algunos casos antimicóticos como fluconazol y treponazol. Y cuando se van a realizar procedimientos quirúrgicos o dentales, hay que hacer ciclos cortos y de amplio espectro. Todo esto establece una convencional. En otros casos es necesario avanzar hacia la terapia inmunológica específica, por ejemplo, la terapia de reemplazo mediante gamma-globulina humana intravenosa, inmunoterapia con algunas citoquinas, como por ejemplo se ha utilizado el interleuquina-2, el interferón-gamma, el factor estimulante de colonias de granulocitos. La terapia de reemplazo, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de adenosina de aminasa. Hay un defecto en ese caso de esa enzima, entonces se puede dar. O ya el tratamiento definitivo es la reconstitución inmunológica, que
afortunadamente se puede realizar en muchas inmunodeficiencias primarias mediante trasplante de médula ósea. Tiene que tener ciertas características, debe ser HLA idéntica o apoidéntica. Puede ser con células completas, pero fundamentalmente depletadas de linfocitos T, o puede hacerse también incluso trasplante in útero, o con células a partir de cordón umbilical, que tiene la característica de repoblar mucho más fácil la ósea. Y por supuesto, se habla y se ha realizado de la terapia génica, que es la posibilidad de reemplazar de manera específica genes defectuosos, que se ha practicado en el caso de la deficiencia de enoxidaraminasa, en la enfermedad inflamatoria crónica y en la inmunodeficiencia severa combinada por defecto en la cadena gamma común. Esta pues, es la expectativa en el manejo de algunas de las inmunodeficiencias primarias para esa corrección definitiva y evitar las potenciales complicaciones que tiene el trasplante de médula ósea o trasplante de células madre hematopoyéticas. Entonces, con toda esta presentación, básicamente hemos tenido una aproximación a lo que son los defectos congénitos del sistema inmune desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista inmunopatogénico, desde el punto de vista de diagnóstico del laboratorio y, por último, pues algunas consideraciones desde el punto de vista del manejo de estos defectos del sistema inmune. Muchas gracias.